Hagamos esta mesa porque este asunto, muchas veces tú lo apuntabas, se invisibiliza, ¿no? Sí, los propios medios de comunicación no nos hacíamos eco, no pensábamos que tuviéramos que incidir en que la víctima tenía algún tipo de discapacidad, pero según nos ha quedado claro, Yaisa, me gustaría preguntarte por ese protocolo que sé que estás coordinando, ¿es necesario que se visibilice? Pues sí, afortunadamente desde el año pasado el Instituto Canario de Igualdad tuvo la iniciativa de contar con un equipo en el que yo estoy coordinando para realizar un protocolo de cómo atender a las mujeres víctimas de violencia de género en los servicios de atención de violencia de género que insulares, ¿vale? Hay 7 servicios porque eso hay 7 islas. Y lo primero que hicimos, que por cierto estuve reunida con María José, que está hoy aquí sentada con nosotros, es saber cuál es la situación de esos centros, por ejemplo los de Macay, si son accesibles. Primero, accesibles para la discapacidad física, que les puedo asegurar que la mayoría no lo son. Y vamos a la accesibilidad universal, si son accesibles para el resto de las discapacidades. Eso es más difícil aún, ¿vale? Analizamos y después empezamos a diseñar una serie de pautas que se tienen que aplicar en los diferentes servicios de atención y estamos en una fase de devolución. El próximo año se supone que tenemos que devolver los resultados y tener un protocolo definitivo. El problema es que si no se hacen las obras necesarias, claro, y si no se aplican todos esos mecanismos imprescindibles para poder realizar, para que las técnicas puedan después aplicar estas medidas, porque yo les puedo decir a una psicóloga que trabaja por ejemplo, en un DEMA, mira, te recomiendo que tienes que utilizar pictogramas para atender a mujeres con discapacidad cognitiva, ¿no? Y me dicen, sí, pero ¿cuáles son los pictogramas? ¿Dónde están? No, Claro. Eso hay que elaborarlo, o sea, se necesita, además del protocolo, un trabajo previo. Está apuntando Yeltsin por ese asunto que señalaba la propia Raquel y que ha sido la base del reportaje, la doble barrera que supone, porque están planteando las físicas, pero luego están las psicológicas, que la propia mujer con discapacidad se puede sentir doblemente vulnerable, porque así se lo han hecho aprender y se siente menos segura a la hora de emprender, pues lo que tiene que hacer, la falta de información es la clave, ¿no? Efectivamente. De hecho, ya es difícil para una mujer víctima de violencia de género, por lo que sabemos, ¿no? Y por la situación que ha vivido y por cómo tiene que tener esa mujer la autoestima, la inseguridad para ir a pedir ayuda, pues si a eso le unimos otra dificultad más añadida, que es una discapacidad, pues más dificultades vamos a tener. De hecho, las personas con discapacidad, al margen de ser víctimas de violencia de género, ¿no?, ya por eso tienen sus dificultades a nivel psicológico, pues sus inseguridades, sus temores, sus miedos, sus desconfianzas. Si eso ya está de base y unimos una situación de violencia de género, pues la cuestión se complica mucho, bastante. Y si luego los recursos a los que voy a acceder ni siquiera a lo mejor físicamente están preparados pues para poder atenderme, digamos que es una barrera muy grande e importante y quizás una de las explicaciones de por qué el porcentaje de mujeres que se atienden con discapacidad no es elevado. No significa que haya pocas mujeres con discapacidad que sean víctimas de violencia de género, sino probablemente hay un gran porcentaje que desconocemos que no acceden por barreras físicas, podría ser, ¿no?, depende de la discapacidad, pero por barreras psicológicas, segurísimo. En ese sentido, María José, tú apuntabas en el reportaje, lo hemos visto también, que muchas de ellas ni siquiera saben que están siendo maltratadas. Decías que se necesitan más centros, pero también la coordinación de las policías, las trabajadoras sociales, porque al final son ellas a veces las que dan la voz de alarma, ¿no? Claro, porque sobre todo en lo que es la diversidad funcional de tipo mental es muy complicado. Date cuenta que hablamos de mujeres en donde cuesta mucho llegar a ellas, abordarlas. Tienes mucho que reconducir el discurso porque encima no son capaces cronológicamente de hacerte un relato, ¿vale? Y ahí sí que tenemos que contar siempre con la complicidad de la policía para conseguir que esa denuncia sea lo más concreta y real posible, ¿vale? Una de las cosas que me ponía los pelos de punta, por ejemplo, cuando hablaba contigo, Yaisa, es que me decías que muchas veces no son creídas. Si tienes una discapacidad mental, si tienes algún tipo de problema para expresarte, hablabas incluso de las violaciones. Si a una mujer siempre se la pone en tela de juicio, a una mujer con discapacidad, aún peor. Bueno, uno de los principales problemas dentro de este amalgama tan grande, desgraciadamente, que es la violencia machista, es las violaciones, las agresiones sexuales. Y claro, el maltratador, el violador, ve
en una víctima muy fácil, desgraciadamente, a las mujeres con diferentes discapacidades. ¿Por qué? Porque no se puede defender de la misma forma, porque no se puede defender de la misma manera que el resto, aunque es muy difícil defenderse, ¿no? Pero tiene más dificultades de defenderse primero las que tienen discapacidad física, porque tienen menos fuerza. Pero también está la parte psicológica. Si a ti te han enseñado en que tienes que ser sumisa, a ti te han enseñado a no defenderte, a no quererte, a no tener un autoconcepto claro de lo que eres y quererte como te tienes que querer, ¿cómo vas a decir no? ¿Cómo vas a ir después a denunciar esas agresiones, Claro, sí, es que muchas veces esa falta de confianza o esa baja autoestima viene incluso, y que luego les impide pues, efectuar esa denuncia o ser queridas, viene también de la propia familia que ha pues, tenido a esta persona pues, apartada a lo mejor o dándole menos oportunidades de que se valga por ella misma, que de alguna manera les ha restado esa iniciativa, y eso probablemente sea una de las cuestiones que destacan, ¿verdad, de Melissa? O la sobreprotección. Exacto, ¿sabes? o sobreprotección. Y entonces la persona es poco autónoma. Entonces, si ya de por sí en su día a día es poco autónoma, pues ante una situación de violencia de género, ya sabemos que cualquier mujer lo tiene difícil, no imposible, pero sí difícil para salir de esa situación. Si unimos estas circunstancias, pues claro, va a ser más complicado. Y de hecho vemos, ¿no?, cuando hay campañas de ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género, cada vez más afortunadamente, pero específicas para este tipo de situaciones. Claro, no hay tanto. Claro, entonces ya de por sí la información a veces es difícil para las propias mujeres, por lo que ellas nos comentan. Cuando ya estamos hablando de estos casos en concreto, pues más complicado aún. Además de sufrir los malos tratos, personas con discapacidad, tampoco se sabe y se está elaborando, ya me lo decían, un registro de cuántas se quedan con discapacidad. Al centro tú has atendido, María José, me comentabas, a personas que llegan con discapacidad pues después de haber recibido una paliza, a lo mejor, y tampoco hay registros de cuántas se quedan con discapacidad. No, incluso que no tengan hecho la calificación de la discapacidad, sino que una vez en el centro es cuando se inicia esa valoración de la discapacidad. Yo quería apuntar una cosa en el tema de las denuncias de las agresiones sexuales. A nosotras mismas que estamos aquí, que somos profesionales y formadas, nos costaría mucho relatar en un juzgado una agresión sexual, porque hay que ser muy específico. Y ahí siempre tenemos el apoyo del turno específico en violencia de género. Pero en las mujeres con discapacidad muchas veces el agresor es el hermano. Entonces, como nosotros nos regimos por la ley canaria, la 2003, sí es verdad que la red insular ampara a todo tipo de violencia de género, no solo la ejercida por pareja o expareja, sino por hermanos, por padres. Porque sigue siendo machista, se sigue ejerciendo por el hecho de ella ser mujer, aunque no sea pareja o expareja, sí es por ello, ¿no? Claro, pero el turno de oficio se rige por la ley integral, que es la 2004. Entonces, ese turno solo atiende cuando el agresor es pareja o expareja. Entonces, una doble, triple, no sé ya el número, victimización. Y a veces es tan sencillo como lo que contaba Raquel, de imaginarnos como una persona tiene que sencillamente acudir a una comisaría. Lo complicado que puede llegar a ser cuando hablaba pues del transporte no adaptado, es que el trayecto es el triple de complejo, ¿no? Ahí vamos al principio de lo que hablaba Raquel. No hablamos de una doble realmente, hablamos de una múltiple.